Aleluya. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es Dios eterno, es un Dios bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, con el mensaje de hoy, pero antes de todo vamos a orar. Vamos a colocarnos, por favor, sobre nuestros pies y vamos a aclamarle a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. Bendito es el nombre de Jesucristo, desde ahora y para siempre. Bendito Señor Jesús, Rey de toda majestad, Rey de reyes y soberano Señor de los señores. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Tú eres el único Dios verdadero en quien hemos confiado, Señor. Tú eres el Rey de reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea atribuida toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y el imperio y la magnificencia por los siglos de los siglos. Tu palabra dice, Señor, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, a Él sea la gloria, al Hijo de Dios, a Él sea la honra en la iglesia de Jesucristo por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por tu Espíritu Santo a quien has enviado, el cual nos guía a toda la verdad. Gracias porque bajo ti y bajo tu mano están sujetas todas las cosas, y tú tienes el control de todo, Señor. Ni una hoja de un árbol se cae sin tu voluntad, Padre. Gracias porque por tu palabra tú sustentas todo. Tú eres el hacedor de todo, el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Tú eres el Dios omnipotente, Dios omnisapiente y Dios omnisciente. Gracias, bendito Dios, por ser nuestro único y suficiente Salvador personal. Quiero pedirte que me unjas de una manera especial en esta hora de la mañana para predicar tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad, bajo el respaldo, el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Unge mi garganta, unge mi lengua, unge mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Atamos y reprendemos todo espíritu que quiera venir desde ahora a atacar, todo espíritu contrario, todo espíritu de retaliación, todo lo que quiera entorpecer el desarrollo de esta enseñanza, aún la voz. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera distorsionar el mensaje, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que donde está tu Espíritu, allí hay libertad, dice tu palabra, Señor. Y donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio, y creemos que tú estás en este lugar, en medio nuestro, Señor. Gracias, bendito Dios. Dale a tu pueblo sabiduría e inteligencia para entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo plan del enemigo a corto y mediano y largo plazo. Reprendemos toda obra de maldad. Atamos todo espíritu inmundo de las tinieblas, toda brujería, toda santería, toda envidia, toda hechicería. Reprendemos todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de idolatría. Todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, y aún todo pensamiento contrario lo llevamos cautivo a la obediencia a Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia, escrito está, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias, bendito Dios, porque en ti somos más que vencedores. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ya tenemos hoy la 6ª parte del estudio de la armadura de Dios, y tan solamente vamos en el versículo 12 de Efesios capítulo 6. Vamos por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y de las huestes de maldad en las regiones celestes. La semana que viene, si Dios lo permite, si Cristo no ha venido por la iglesia, vamos a hablar acerca de cómo opera Satanás y sus demonios. Por favor, no se lo pierdan.
compartan estas enseñanzas. Y en lo posible, por favor, tomen nota. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, habla Pablo a la iglesia, obviamente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, no leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Dice el versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios. Esto es en nuestro diario de vivir, debe ser un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Ya sabemos que el diablo no duerme, él anda como león rugiente, ya lo sabemos. En 1 Pedro 5:8 lo confirma. Y en Eclesiastés 1:6 dice que el diablo rodea al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Su trono quizás puede estar establecido en los lugares celestiales, como lo vamos a estudiar la semana que viene, ¿ok? Pero él anda por todo el mundo, tiene emisarios, tiene mensajeros, tiene ángeles a su servicio, tiene huestes, que son ejércitos de demonios dispuestos a la batalla, soldados caídos, que utilizan su reino para traer caos, confusión, maldad, error doctrinal. Por eso la Biblia nos manda a vestirnos como cuerpo de Cristo de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. El diablo no duerme, mis hermanos. El diablo no está jugando a ser diablo. Él anda como león rugiente alrededor de la iglesia, del creyente, buscando devorarlo. Así que el que no ora, el diablo se lo devora, oiga bien. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. No hay que dar lugar al diablo, dice la Escritura. Versículo 12, y es el versículo en el cual estamos. Porque no tenemos lucha, porque somos soldados y el soldado lucha, guerrea, somos guerreros del ejército de Dios, de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Dios tiene su ejército bien distribuido, ángeles en el cielo, y acá en la tierra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo de Israel. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ya estudiamos qué son los principados. Contra potestades, principados y potestades, príncipes de las tinieblas, demonios asignados a un territorio, a una nación, potestades, gobiernos que están influenciando los gobiernos, la economía de los países, que traen catástrofe, maldad, desastres, en fin. Contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar acerca de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales. Nosotros somos espirituales, no somos religiosos. El cristiano nacido de nuevo no es una persona religiosa, que porque va a una iglesia es un religioso. No, nosotros nos congregamos porque es un mandamiento. Alabamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, perdón, y lo adoramos por lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos congregamos, porque es un mandamiento, y no hay que dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre, sino que hay que exhortarnos unos a otros entre tanto que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos religiosos, somos espirituales. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2:14 que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Jesús le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3 y le dice que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pero como Nicodemo era un hombre religioso, no entendía lo espiritual, porque el religioso no entiende lo espiritual. El religioso tiene el entendimiento embotado, se le cauteriza la conciencia. Pueden decirle que la idolatría es un pecado y sigue rezándole a un muñeco, porque está cegado, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en el Evangelio.
Tienen su entendimiento cegado. Véase 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Dice, versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, está escondido. Antes de convertirme a Cristo, mi hermano, yo veía como cristianos o evangelocos o evangélicos, que les decía en ese tiempo evangelocos, y decía, están locos, porque yo era carnal, era religioso, me habían inculcado una religión tradicional, y yo no entendía lo espiritual, como dice Pablo a los Corintios. El hombre natural no entiende. 1 Corintios 2:14. El hombre natural, el religioso, el que se guía por dogmas, por mandamientos, por tradiciones, por lo que diga el hombre, no por lo que diga la palabra de Dios. El hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para el hombre natural, para el hombre que no ha nacido de nuevo, para el hombre que no ha tenido una experiencia espiritual con Jesucristo, las cosas del hombre natural, para él, las cosas espirituales son locura. Por eso dice Pablo a los Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Para el mundo esto es locura, esto es fanatismo, porque no entienden, tienen el entendimiento cegado, como dice 2 Corintios capítulo 13, vamos a leerlo ahora. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Apúntese en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen, esto es a nosotros, esto es poder de Dios, esto, mis hermanos, es salvación, esto es vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? El hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de juzgar, se han de interpretar espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén? Por eso una persona que no ha nacido de nuevo lee la Biblia y hasta se puede enloquecer, porque no tiene el Espíritu Santo. Pablo dijo que la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando tú eres creyente, ya la letra mata, sí, pero mata la ignorancia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú lees la Biblia te mata la ignorancia. Pero si no has nacido de nuevo, la Biblia te puede matar, porque es un libro espiritual. Y las cosas espirituales se han de discernir y entender espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cambio, dice el versículo 15 de 2 Corintios capítulo 2, en cambio el espiritual, ¿cuántos son espirituales? Levante la mano. ¿Cuántos le dijeron a Cristo, Señor, me arrepiento, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal? Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos hicieron algún día esta oración? Tú eres espiritual. Dios es espíritu y Dios busca en Juan 4:24 adoradores en espíritu y en verdad. Dice entonces que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién le instruirá? Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Esto le pasa a la gente que no tiene el entendimiento de las cosas de Dios. La gente que se rige por doctrina, por mandamientos de hombres, por tradiciones y dogmas. Para el religioso, el natural. El entendimiento de ellos se ha embotado, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que cuando conocemos a Cristo de una forma relacional, de una forma personal, cuando nacemos de nuevo y tenemos un encuentro personal con Él, es como si nos quitaran un velo de los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y aún hasta el día de hoy, verso 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
¿Quién les pone ese velo? El diablo, para que no crean la verdad, para que no se salven. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tú con el corazón crees para justicia, con la boca confiesas para salvación. Pero el que no acepta el evangelio, dice que hay un velo puesto en su corazón. Tremendo, ¿verdad? Y esto se refleja en su mente. Y dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y el buscador es el Espíritu y en verdad. Y donde está el Espíritu, dice la Biblia, hay libertad. El Espíritu, hermano mío, está en ti, está en mí, por tanto en nosotros hay libertad. Hemos conocido la verdad y la verdad os ha hecho libres. Más adelante, el capítulo 4, versículo 2, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, que eso lo da el Espíritu Santo, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 13, quería llegar aquí, por favor. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, esto es lo que hace el diablo, te tapa la verdad, te esconde la verdad, te maquilla la verdad. Pero si el evangelio, nuestro evangelio, está aún encubierto, está escondido entre los que se pierden, está encubierto. Y aquí dice claramente: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el hijo que opera, el espíritu que opera, en los hijos de desobediencia. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. El Dios de este siglo, que es el diablo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por más que a veces se le predique al incrédulo, el incrédulo se cierra, porque tiene asignado un espíritu de mentira para que crea el engaño. Pero el velo y el espíritu de engaño se va cuando se convierta por voluntad propia aquel pecador a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que va a pasar en Tesalonicenses para el final de los tiempos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, creo. Leámoslo desde el 8, por favor. Luego de que el versículo 7 dice que el anticristo será quitado de en medio, ve de que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se ha quitado de en medio. Ahí sí, en el versículo 8, el anticristo se va a manifestar. Dice, leámoslo desde el 7, por favor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene. Quien detiene al anticristo es el pueblo de Dios, la iglesia. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio, la iglesia va a ser quitada del medio, va a ser quitada de la faz de la tierra, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. El arrebatamiento, mis hermanos, está cerca. Por eso el diablo está desatado, y la ha cogido con los niños, con la juventud en estos tiempos, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Entonces, cuando la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, seamos levantadas en la nube para recibir al Señor en el aire, dice en el versículo 8, entonces, antes no. Una vez la iglesia sea levantada, dice, entonces, acá en la tierra, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando de la segunda venida. Inicuo, mire lo que dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, porque el diablo es padre de mentira,
Y su ministerio es engañar, hurtar, matar y destruir. Dice en Apocalipsis capítulo 12, 9, que el diablo engaña al mundo entero. Y para eso utiliza las falsas doctrinas, las falsas religiones, el error doctrinal, la religiosidad, la religión de los hombres. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden. Esto es lo que van a tener que enfrentarse los que se queden luego del arrebatamiento. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nunca creyeron en el Evangelio de Cristo. Por eso se quedaron, fueron dejados atrás. Y por esa razón, por haber despreciado el Evangelio de Cristo, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad cuando caminó esa verdad por 22 años sobre la tierra. El arrebatamiento está cerca. No estoy dando fechas, pero sí quiero darles a entender, mis hermanos, que está cerca. Y todos que no crean la verdad, Dios mismo les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a la palabra de Dios o a Cristo mismo, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora sí entremos en materia, porque si no, no paramos hoy, mis hermanos. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces nuestra lucha también es contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Obviamente son demonios de alto nivel jerárquico, igual que las potestades, principados y potestades. Pero estos son los encargados, mis hermanos, de influenciar los gobiernos de los países. Ellos utilizan la política, utilizan a hombres de carne y hueso y los influencian para cambiar las leyes. Estos ángeles caídos son los responsables de influenciar en las leyes de los gobiernos y son los responsables en adulterar la conducta de los hombres. Si se cambia una ley en el Congreso, en el gobierno, obviamente esto va a ser reflejado en el pueblo. También actúan en la música, en la política, en la religión. Son gobernadores de las tinieblas. Ellos cambian la conducta de las personas a través de modificar las leyes humanas. Por eso se llaman gobernadores. Están en los gobiernos, influenciando a los presidentes, a los que están en eminencia. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3, Pablo recomienda orar por los que están en eminencia. Recomienda Pablo a Timoteo orar por los que están en autoridad. Leámoslo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, presidentes, gobernantes, alcaldes, en fin, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, porque esto afecta al pueblo. Si los demonios influencian a los presidentes, a los gobernantes, esto nos va a afectar de una manera, de alguna u otra forma. Pero si oramos por los gobernantes y por los presidentes, no los criticamos, sino que los levantamos en oración, ayunamos para que el Espíritu Santo les dé sabiduría para gobernar, entonces esto nos va a permitir que nosotros vivamos, como dice el versículo 2, quieta, tranquilos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero en la política hay corrupción, porque recordemos que ahí está el diablo metido. En Génesis capítulo 1, 26 dice, después de que Dios creó todo, y Dios creó y formó Dios, luego dijo Dios y creó Dios y formó Dios, del versículo 1
Génesis 1, del 1 al 25, hay un preámbulo en el versículo 26 cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que dice aquí: y señoree, es decir, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios, al hombre y a su mujer, a quienes creó a su imagen y a su semejanza. Y los bendijo Dios y le dijo, mira lo que dice aquí: fructificad y multiplicados, llenad la tierra. ¿Y qué más dice? Sojuzgarla. O sea, Dios le entregó la creación al hombre para que el hombre la sojuzgara, la gobernara. Y vuelvo a repetir lo que dice el versículo 26: y señoread de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué pasó en Lucas capítulo 4? Estoy haciendo como un recuento porque ya esto lo he hablado. Estamos hablando de los gobernantes de las tinieblas, porque quien gobierna este mundo es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y él tiene poder y autoridad donde hay pecado, donde hay obediencia, hay consagración y hay santidad. Él no tiene nada que hacer. Él trata de atacar, pero ahí no tiene autoridad. Por eso el diablo pierde potestad sobre una persona cuando esta persona se arrepiente y se entrega a Cristo. Pierde gobierno, pierde soberanía. Cuando un pueblo, cuando una nación clama, como dice en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, cuando dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice la palabra, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice que entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones, perdonaré sus pecados, ¿y qué más dice? Y sanaré su tierra. ¿Ok? Y dice en Lucas capítulo 4 que cuando Adán y Eva pecan, como Dios le había entregado la tierra para sojuzgarla, gobernarla, ahora el hombre peca ante Dios, y todo lo que Dios le había entregado al hombre, ahora el hombre, a causa del pecado, le entrega todo a Satanás, el diablo. Por eso él es el príncipe de este mundo. Y dijo Jesús: y no tengo nada en él. Lucas capítulo 4 versículo 6, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra, lo que Dios le había entregado al hombre. Y que el hombre, desde Génesis 1, 28, del 26 al 28, y se cumple en Génesis capítulo 3, le entregó al diablo. Y el diablo habla de la verdad. Él no puede hablar mentiras delante de Dios. Él dice la verdad, pero delante del hombre sí engaña, y lo engaña. Y viene engañada que sí está la humanidad. Pero delante de Dios el diablo no se atreve a profesar mentira, porque Dios conoce hasta los mismos pensamientos del diablo. Y dice en el versículo 5: y le llevó el diablo a un alto monte, a quien, a Cristo. Si se atrevió a tentar a Cristo, ¿no nos tentará a nosotros? Y entonces el diablo lleva a Jesús, al Hijo de Dios, a un alto monte y le muestra en un momento todos los gobiernos, los reinos de la tierra. Y le dice el diablo a Jesús: mira, Jesús, a ti te daré toda esta potestad, todos estos gobiernos, todos estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero lo doy. ¿Quién le entregó esto al diablo? Adán y Eva, cuando pecaron. Y se atreve este atrevido a decirle a Jesús: te daré todos estos reinos, yo soy el príncipe de este mundo, yo soy el que mando aquí en el mundo. Por eso la Biblia dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice aún Santiago capítulo 4, verso 4, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
O somos amigos de Dios o somos amigos del diablo. Pero no podemos tener a Jesús y al diablo por amigos. No podemos tener dos señores. Y le dice el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad. Yo soy el gobernador de las tinieblas mayor, y bajo mi cargo tengo gobernantes de las tinieblas de este siglo que están a mi servicio. Yo puedo influenciar a los presidentes, los reyes, los gobernantes de este mundo para que hagan lo que yo quiera. Pero nosotros como iglesia tenemos un deber: orar por los que están en eminencia. Y como iglesia de Cristo, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos dicen amén? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Miren lo que dice el diablo, una verdad: porque a mí me ha sido entregada. Dios le dice: doy potestad de sojuzgar la tierra y gobernarla al hombre, hágalo. Pero el hombre peca y toda esta potestad se la entregó al diablo cuando pecó, en Génesis 3. Si tan solamente tú, postrado, me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Y Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está también: al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces esto es una realidad, mis hermanos. Los gobernantes de las tinieblas de este siglo son espíritus de engaño que están influenciando las mentes de los que están en eminencia, de las autoridades. Ellos ordenan las guerras entre los países. Ellos avalan los conflictos entre países. Están detrás de los colapsos económicos. Están detrás, obviamente, de la pobreza, de la miseria. Están detrás de las pandemias, y en este caso de la pandemia. Son gobernantes de las tinieblas. Estos demonios, como dijimos, aprueban las leyes en los gobiernos del mundo, tales como la legalización del aborto, tales como el libertinaje, la vida alejada de Dios, el homosexualismo, la libertad de género, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, entre otras aberraciones más. ¿Quiénes están detrás de la legalización del aborto? Los gobiernos. ¿Y quién está detrás de los gobernantes que no rinden sus vidas a Cristo? Gobernantes o gobernadores de las tinieblas, el mismo diablo. Isaías capítulo 5, 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno. Y cuando la Biblia dice hay, eso refiere juicio. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es impresionante. Como dijimos, mis hermanos, los gobernantes de las tinieblas influyen sobre los reyes o gobernantes de los países. Por eso el Señor nos manda a orar por todos los reyes y gobernantes y por los que están en eminencia. Apúntese la cita que citamos hace poco, 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3. Es cierto que Satanás, mis hermanos, es el príncipe de la potestad del aire, o es el gobernador de la atmósfera del aire. Él anda en el aire. Quizás su trono está establecido allí en los cielos, y desde allí tiene emisarios que van dispersos por todo el mundo para darle cuentas a él. Hay dos palabras griegas, mis hermanos, para referirse al aire. En Efesios capítulo 2 dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los pecados que hacíamos antes de haber venido a la verdad, siguiendo la corriente de este mundo, las modas, las tradiciones, las cosas del mundo, todo lo que te ofrece el príncipe de este mundo, conforme al príncipe, de acuerdo a su propósito, su voluntad, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que todo aquel que no ha venido a Cristo anda en desobediencia, es un hijo de desobediencia, pero también es un hijo de la ira de Dios. Todo el que no ha rendido sus vidas a Cristo, su corazón a Cristo,
anda en desobediencia y por tanto es hijo de la ira de Dios. Aquí, cuando se refiere al príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, hay una palabra griega para referirse a la palabra aire y describe el aire superior, que es la palabra griega aitia, y hay otra parte que es la inferior, que es la palabra del aire también, que se llama aer, ¿ok? Y aer es la que se usa en Efesios capítulo 2 como cuando dice que Satanás es el príncipe de la potestad de aer, del aire. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, de la atmósfera de abajo, y gobierna sobre los hijos de desobediencia. Y mientras una persona esté en desobediencia a la palabra de Dios, a la forma de pensar de Dios, o esté en desobediencia a sus padres, está bajo el gobierno y el señorío de Satanás. Cuando la persona no doblega su voluntad y se entrega a Cristo, está a merced del diablo. Colosenses capítulo 1:13 dice claramente que Cristo nos ha librado de la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas. Con su muerte expiatoria, Él nos compró con precio de sangre, y dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención de pecados por su sangre y el perdón de pecados. Amén. En el lugar que caminas en desobediencia, en el área que caminas en desobediencia en tu vida, es un área en la cual Satanás es tu príncipe, es tu amo y rey. Por eso debemos de consagrar todas las áreas de nuestra vida a Cristo y andar en obediencia. Y miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10:3. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te alinees con la palabra de Dios, cuando tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de pensar se alinee con lo que Dios aprueba en su palabra, es ahí cuando tú tienes autoridad sobre Satanás, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Job capítulo 41:34 dice: menosprecia toda cosa alta, todo lo espiritual, lo celestial. La gente que anda en rebeldía, en desobediencia, menosprecia todo lo que es de Dios. Fíjense que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18, si no me falla la memoria. Dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que vengo diciéndoles. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Job claro lo dijo: menosprecia toda cosa alta, la luz, la palabra de Dios. Y dice que Satanás es rey sobre todos los soberbios. La soberbia, la altivez, no es de Dios. De hecho, el anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a manifestar como un rey altivo de rostro. Y sobre todo, se va a enseñorear, se va a ensoberbecer, se va a enaltecer. Y antes de la caída está la soberbia. Y Dios al soberbio lo resiste y da gracia al humilde. ¿Cuánto dicen amén? Así que el que anda en desobediencia es soberbio y menosprecia toda cosa divina, toda cosa alta, como dice Job 41:34. Y es ahí cuando el diablo es rey sobre todos los soberbios.
Satanás tiene su autoridad sobre todos los soberbios, sobre todos los orgullosos, los testarudos, los rebeldes y los egoístas. Él se convierte en rey sobre todos ellos. Primera de Juan capítulo 5, 19 dice: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si una persona, por ejemplo, no ha perdonado a alguien que le ha ofendido, que le ha herido, si esa persona permanece en rebeldía contra sus padres, por ejemplo, o contra las autoridades, el diablo no tiene razón para irse de esa persona. Él tiene autoridad, el diablo tiene potestad de quedarse, oprimir y atormentar, influenciar. Él sabe que tiene derecho legal sobre esa persona para quedarse allí y no irse. El pecado en nuestras vidas, por ejemplo, le otorga a Satanás y a sus demonios un derecho legal o autoridad y abre puertas. Cuando una nación peca, le otorga a Satanás autoridad para oprimir esa nación y mandar gobernadores de las tinieblas a actuar. ¿Cuántos dicen amén? Eso le da derecho legal a la brujería, a la santería. Por eso Dios dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y cuando habla de mi pueblo es la iglesia, los que tenemos las armas de luz. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. La diferencia, mis hermanos, entre el señorío de Satanás y el de Jesús es que Satanás gobierna por engaño, por manipulación, por opresión y por yugo. Esa es la forma de gobernar, esclavizando siempre al hombre. Por otra parte, Jesús lo hace por sumisión y decisión. Jesús lo hace por obediencia voluntaria de la persona que decide rendirle su vida a Él, a través obviamente de el arrepentimiento verdadero. Por ejemplo, cuando se perdona, o cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha ofendido, Satanás no tiene que hacer nada en medio nuestro. Él sale de allí. Se le quita espiritualmente el derecho legal de permanecer. Por eso el perdón es importante. Cuando no perdonamos, vienen opresores, vienen seres espirituales que subyugan a esa persona. Pero cuando perdonamos, hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el perdón de Dios, o cuando perdonamos, esto cubre multitud de pecados. Terminamos con esto. Una enseñanza muy corta. Huestes de maldad en las regiones celestes. Estos son los llamados demonios. Y cuando hablamos de huestes, son tropas dispuestas a la batalla. Nos habla de millares, miles y miles de seres de maldad distribuidos por toda la atmósfera del aire, por todo el mundo, por toda la tierra, para atormentar al hombre, para traer caos, destrucción, adulterio, fornicación, pecado, inmundicia, violencia, accidentes. La palabra hueste viene del latín hostis, pero aquí nos está hablando de huestes, o sea que son muchas. Huestes de maldad o huestes espirituales, o sea, demonios. Los demonios son espíritus. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta palabra huestes proviene del latín hostis, que significa adversario o enemigo. Hueste es un ejército en campaña. Las huestes, por lo tanto, son bandos o tropas dispuestas a la batalla. Huestes denota cantidad numérica, miles de millares. Dicen huestes espirituales de maldad, o sea, son cantidad de demonios. Es un término bíblico, la palabra hueste, que muestra la obra del reino de Satanás. Las huestes de Satanás se dedican a obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados espiritualmente e individualmente. A un ministro, por ejemplo, lo hace caer en pecado, lo saca fuera de combate. Hay demonios asignados a los ministros, a los pastores, para que caigan,
Por eso hay que orar por los pastores. Hay demonios asignados a las familias de los pastores para que les hagan la vida de cuadritos. Por eso muchos pastores tenemos conflicto con nuestros hijos. Porque es allí, el que baja la guardia lo arremete a Satanás y lo usa y lo va a oprimir, lo va a usar, en fin. Así que estos demonios obstruyen el avance de la iglesia. Obstruyen la obra de Cristo y ponen fuera de combate a los soldados individualmente. Cuanto más efectivo sea un creyente o un ministro, cuanto más efectivo sea para el Señor, más va a experimentar los salvajes ataques del enemigo, retaliaciones, ataques directos a su economía, sus finanzas. Va a meterle desánimo, le va a meter incredulidad, le va a meter pereza de orar, de leer la Biblia, pereza de ayunar. Le va a meter temor, le va a meter pecados sexuales, pecados de los ojos, deseos de los ojos, adulterio, pensamientos laxivos. Por eso muchos ministros caen en adulterio, en fornicación, porque hay muestras de maldad asignados a ellos para destruirlo, para impedir que la obra avance. Por eso hay que orar por la iglesia. Por eso hay que ayunar por los pastores. Hay otros que meten orgullo. Y vemos esos pastores que ya se aburren de ser pastores y se vuelven apóstoles. Y les entra el síndrome del diablo, la altivez, el orgullo, la arrogancia. Ya miran a la oveja como algo inferior. Oh, yo soy el apóstol, el apostolator. Y se creen más. Cuando para Cristo tú y yo, seas maestro, seas evangelista, pastor, maestro, lo que sea, oveja, somos iguales ante Él. Amén. Dios no hace excepción de personas. Tanto el pastor como el que está en la silla y en la ovejita, somos iguales delante de Dios. Amén. Y tenemos la misma autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero hay los que se llenan de orgullo, se les mete el diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? El orgullo, querer ser como Dios, querer ser igual a Dios y gobernar como Dios. Por eso antes de la caída está la soberbia, está la arrogancia, el orgullo. Antes de la caída. El mandamiento, mis hermanos, a tener en cuenta es que cada día, mis hermanos, tú y yo tenemos que ser, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, 11, tenemos que ser fortalecidos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante que el creyente ore, que el creyente ayune, que el creyente no descuide la palabra de Dios, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca debes de apartar la luz, porque la luz, la palabra que es luz y lumbrera, te alumbra tu diario caminar. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como dice el Salmo 119. Así que el mandamiento es para fortalecernos, como dice el versículo 10, en el Señor y en todo el poder de su fuerza, hasta el versículo 11. Pero también debemos cada día, mis hermanos, despojarnos del viejo hombre que está viciado. Como dice en Efesios capítulo 4, 22, dice: despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Meditando, escudriñando la palabra de Dios. Es ahí cuando tu mente está formada. Pero lo primero que te hace el diablo es quitarte la luz. ¿Cómo tú combates la oscuridad? Digamos que aquí está el foco apagado. Apágame allá, por favor. Está oscuro, ¿verdad? Pero cuando tú vas a la luz, mira lo que pasa. ¿Qué pasó con las tinieblas? Se fueron, huyen. Entonces, cuando la luz entra en el creyente, las tinieblas huyen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso no descuides este libro. Amén. Porque es lumbrera y luz a tu diario caminar. Lo que quiere el diablo es alejarte de este maravilloso libro, tenerte lejos de la luz para que tropieces. Por eso dicen: y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
Verso 24 de Efesios capítulo 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Óigase bien, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por lo tanto, desechando la mentira, hablad cada uno con vosotros, o cada uno con su prójimo, la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, perdona. No dejes que llegue el siguiente día y tú no has perdonado, porque le otorgas derecho al diablo. Y dice el versículo 27 de Efesios 4: ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hablando de estas huestes de maldad, o huestes o demonios, que son espíritus de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Hablando de ellos, estos demonios también pueden actuar causando muerte en las ciudades, en los barrios. Están también asignados a sectores de la ciudad, de un barrio determinado, de un área específica, para traer violencia, prostitución, pandillas, drogas, accidentes, robos, violaciones, entre tantas cosas. Por eso ora por el lugar donde vives. Y si ves que allí, en cierto lugar, siempre hay un accidente, o mataron a alguien allí en ese lugar o en otro lugar, toma tú como hijo de Dios autoridad, porque hay una hueste de maldad asignada a ese lugar. Y casualmente siempre en ese lugar ocurre un accidente. Casualmente en determinado sector de la ciudad, en determinado barrio, prolifera la violencia, los robos. Es porque hay huestes de maldad asignadas. Proliferan los prostíbulos, los bares. Hay huestes de maldad asignadas para trabajar con estas armas. ¿Ok? Por eso no bajemos la guardia en oración. 2 Corintios capítulo 11, 14, 15. Con esto termino. 2 Corintios capítulo 11, 14. Otra forma de que actúan las huestes, los demonios, es trayendo error doctrinal. Óigase bien. Sectas. Ellos proliferan donde hay engaño, donde hay mentira. Ahí están. Se alimentan de la envidia, del chisme, de la calumnia, de la difamación. Se alimentan también en traer herejías. Y dice en 2 Corintios 11, 14: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y terminó con 1 Timoteo capítulo 4. Ya con este versículo terminamos. 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu, miren, nótese que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Nos habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad. Pero el Espíritu dice claramente, porque el Espíritu Santo habla, y hoy te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Te habla también a través de tus padres. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, hueste de maldad, de engaño, viento de doctrina, ¿en donde? En los lugares celestiales, que influencian a los ministros para que se desvíen de la verdad, para que se desvíen de la sana doctrina, para que malinterpreten la enseñanza. Dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana bien a fondo, acerca de cómo operan Satanás y sus demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. O sea que en las sectas hay error doctrinal, y detrás de este error doctrinal está el padre de mentira, que utiliza a espíritus engañadores que influencian a los ministros para que la gente también sea engañada. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí, y la otra semana vamos a estudiar acerca de cómo operan, o más bien dónde operan Satanás y sus demonios. Lugares altos. Satanás tiene hueste de maldad en las regiones celestes, ya lo dijimos. Él tiene su propia trinidad, tiene su propia iglesia, tiene su propia doctrina, tiene su propio sistema de sacrificio, tiene su propio sistema de comunicación. Satanás también tiene sus ministros que proclamen su evangelio. Él tiene su trono establecido. Él tiene adoradores, tiene profetas, tiene maestros. Él tiene apóstoles. Satanás es un imitador, imita a Jesús mediante los falsos cultos. Él tiene su propio sistema de comunicación, y tiene también poder sobrenatural. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Hay gente que dice la sobrenaturalidad de Dios. Qué peligroso eso. Esa palabra no es bíblica. Y hablan de la dimensión sobrenatural. Pura mentira del diablo, pura cháchara, pura metafísica, puro quimbi, pura confesión positiva. Dios es espíritu, no es sobrenatural. Gobierna sí sobre las cosas naturales, sí, pero no le da el atributo de ser sobrenatural. Él es omnipresente, omnipotente y omnisapiente, no sobrenatural. Padre, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Gracias por este mensaje que me has permitido predicarle a tu pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo, y te pido que esta palabra sea grabada en la tabla del corazón de tu iglesia. Permite que esta palabra sea cumpliendo el propósito para el cual tú la enviaste en esta hora de la mañana. Y en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de retaliación, todo contraataque, porque sabemos que el enemigo no está contento con estos mensajes. Bendice tu pueblo. Tu palabra dice que tú eres escudo y eres muro de fuego alrededor de este lugar. Tú eres escudo y muro de fuego alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra economía, nuestra finanza, nuestros hijos. Tú eres muro de fuego alrededor de todos los bienes materiales que nos has dado. Así como cercaste a Job y todo lo que era de él, tú cercas todo lo que es de la iglesia. Oramos, Padre Santo, para que ninguna arma forjada, como dice tu palabra, y ningún plan del enemigo a corto y mediano plazo prospere contra tu pueblo. Todo espíritu de retaliación y contraataque lo atamos, lo enmudecemos, le quitamos poder y lo echamos fuera para los abismos, en el nombre de Jesús. Y permite que esta verdad del evangelio corra y sea glorificando en todo el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza, querido, al Hijo de Dios, Rey de Reyes, Jesucristo y Señor de los señores. Amén y amén.